Hola, que el Señor les bendiga este día. Qué bueno es llegar otra vez a través de este medio a ustedes. Quiero agradecer de antemano su atención durante los próximos 15 minutos de esta plática, hoy con el tema el altar del sacrificio. Quisiera invitarles para orar y pedir que el Señor nos guíe y nos ayude a asimilar lo relacionado a este tema. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de tomar este tema, Señor, eh, de tantos años en nuestra Biblia. Gracias, Señor, por permitirnos eh, pensar sobre ello, analizar lo relacionado con ello. Ayúdanos, Padre, para considerar nuestra posición delante de ti y la oportunidad, el privilegio y la dicha de que tú hayas permitido que a pesar de nuestras faltas haya un medio para volvernos a ti y vivir. Amén. Muy bien, hermanos, el altar del sacrificio. En el tema pasado hablé de que fue hecho de madera de acacia y que representa la perfección humana de nuestro Mesías. Los muebles del santuario, hermanos, tienen una enseñanza espiritual para nosotros. Actualmente no hay sacrificios de animales en el templo, pero todo lo que se realizaba en el templo sigue vigente, solo cambió de lugar. Para ello Jesucristo es nuestro sacerdote, conveniente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos mismos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, los versículos 26 y 27. Quiero invitarles a que leamos como texto base Romanos capítulo 12, primer versículo, que dice: Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Según el Salmo 51 que mencioné en el tema pasado, el versículo 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. El dato inicial que encontramos en la Biblia sobre los sacrificios tiene su origen en la necesidad del ser humano por cubrir su desnudez. Toda forma que el hombre utilice para cubrir su desnudez ante Dios resulta inútil, dolorosa y también cruel. Cuando uno lee Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién más sino Dios realizó los primeros sacrificios para cubrir la desnudez de nuestros padres con pieles de animales? Bueno, porque si quieres una piel, hay que matar el animal, hay que sacrificarlo. San Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice San Juan que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, dijo de él: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No existe mayor demostración del amor de Dios por la hechura de sus manos que dar a su único Hijo. Así que voy a hablar de 3 puntos: la causa de los sacrificios, la necesidad de los sacrificios y el sacrificio perfecto. La causa de los sacrificios. ¿Cuál es la causa de los sacrificios? Nosotros podemos considerar en esto que no es a Dios a quien le agrada ver sangre de los sacrificios. Los sacrificios que Dios ordenó son por causa del pecado del hombre. En el origen de la humanidad, Génesis capítulo 3 registra la primera desobediencia. A los que somos padres, mis amados, nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan voluntariamente, inmediatamente y totalmente. Obediencia a medias, pues no es obediencia. Luego leemos en Génesis capítulo 3, versículo 11, estas palabras. Dios le pregunta a Adán: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? La desobediencia es pecado y el pecado trae consecuencia y el pago del pecado es muerte. Dios, para no destruir la obra de sus manos, proveyó un sustituto y para que el hombre viva, sacrificó a su único hijo. Podemos tomar la lectura de Génesis capítulo 3 versículos 8 al 19. Dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije, te mandé, no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, así se va pasando la bolita, ¿no? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, aquí empieza el regreso. Por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjese bien, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Y luego dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Todo esto, mis amados, todo esto desencadenó la desobediencia de nuestros padres. También encontramos otra historia, la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Él recibió una orden divina. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl decidió qué parte obedecer de aquella orden. En el primer libro de Samuel, capítulos 15, versículos 7 al 9, encontramos o leemos que Saúl hizo guerra a Amalec. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El profeta Samuel hizo una pregunta y por ello entendemos que hay algo mejor que los sacrificios. Primero de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Muy bien, el segundo punto. El propósito de los sacrificios. ¿Cuál es el propósito que tienen los sacrificios? Bueno, no es porque Dios estuviera sediento de sangre. En el mundo, según la historia, hay dioses paganos que se deleitan en el sacrificio de animales y hasta de hombres, lo cual es aberrante. Pero Dios jamás deseó el sacrificio sin razón. El sacrificio es un recurso mediático por la transgresión del hombre, para que en lugar nuestro muriera la víctima. El sacrificio representa lo que nos debería ocurrir a nosotros. La ley fue añadida a causa de las transgresiones del hombre y tiene un tiempo hasta que viniera la simiente a quien Dios le hizo la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, dice, en mano de un mediador. ¿Ese mediador le suena conocido? Ok, para satisfacer la justicia divina, el justo tomó el lugar del transgresor. El justo por los injustos, sí, para llevarnos a Dios. Usted sabe de quién hablo. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ok, pero Saúl resulta ser un referente del ser humano cuando no hacemos caso de los mandamientos de Dios. Por eso son necesarios los sacrificios. Por eso Dios entregó a su propio Hijo para pagar
de una sola vez y de manera suficiente por el pecado de todo el mundo. Sí, si yo vivo sin reconocer mi pecado, sin arrepentirme, eso es tener por inmunda la sangre del Hijo de Dios. En tal caso, no queda más sacrificio que hacer por mí. El que viola la ley de Moisés dice, por medio del testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces hace una pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y entonces tenemos que pensarlo bien, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que sacrifica reconoce y demuestra responsabilidad por sus actos. El sacerdote, en este caso, hacía expiación por el pecador y éste recibía perdón. Ese es el propósito de los sacrificios. Dios vio el fruto de la aflicción del alma de su propio Hijo Jesucristo y quedó satisfecho. Cristo pudo entrar en el lugar santísimo con su propia sangre y así logró eterna redención para nosotros. En tercer lugar, un sacrificio vivo. Tal vez usted tenga la pregunta, ¿qué es un sacrificio vivo? Bueno, no es flagelarse, maltratarse hasta sangrar. Tampoco es cargar con los pecados ajenos. No es permitir que otros abusen de ti porque eres hermano. No es ejercer muchos ministerios y trabajar más que todos los demás. Puedes hacerlo, pero no es eso. No es hacer muchas tareas. No es soportar al hermano incómodo. No es dar grandes cantidades de dinero. No es hacer largas oraciones. Puedes hacerlo si quieres todo el tiempo que quieras, pero eso no es. No es ayunar 3 veces por semana. Bien que puedes ayunar y cultivar las prácticas cristianas, pero eso no es un sacrificio personal, o como dice el texto, un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Las cualidades del animal, recordemos, cuando se ofrecía para holocausto, eran que fuera macho de 1 año, sin mancha, sin defecto. Y hoy, a diferencia de darle muerte a un animal, Dios desea nuestra obediencia de corazón a su palabra. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire, Saúl y el pueblo perdonaron al anatema, lo que Dios había maldecido, para luego ofrecerle sacrificios a él. Qué poco conocía Saúl a Dios, ¿no? Qué poco entendía el pueblo a Dios. Los padres hermanos nos sentimos honrados cuando nuestros hijos nos obedecen y cumplen lo que les ordenamos. No puede ser menos con Dios. Nuestra obediencia a Dios es mejor. Dios no nos pide la sangre de animales. Él pide de nosotros un sacrificio vivo y santo, hecho con amor y gratitud por el perdón de nuestros pecados. Cuando Pablo persiguió y mató a los cristianos, Jesús le puso un límite camino a Damasco. Le derribó del caballo y le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a la vez le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo perdió la vista y luego pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que oyó fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Esa fue la respuesta del apóstol Pablo. Esa fue la disposición. Y así debe ser la actitud correcta de cada creyente. Amén. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículos 4 al 6. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar. ¿Cómo? Pues como él anduvo. Cristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Por tanto, la adoración a Dios debe continuar.
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No hay edificio con instalaciones propias para las ceremonias, pero Dios nos dio este cuerpo, mi amado. Cristo se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios por nosotros. No hay un altar del incienso para nuestras oraciones, pero nuestras oraciones son el incienso que sube como olor fragante a su presencia. Tampoco hay un altar de sacrificio, pero nuestra obediencia es el holocausto y la alabanza que podemos presentar cada día en el culto racional o consciente. No hay, hermanos, candelabro para alumbrar el santuario, pero nosotros somos la luz del mundo, según San Mateo 5:14. No hay arca del pacto, pero nuestra mente y nuestro corazón deben tener grabados los mandamientos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice: su ley está en nuestros corazones, como cartas, somos cartas escritas de su parte. Su ley está en este templo, no hecho de manos. En esto consiste el nuevo pacto. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El sacrificio santo. Cuando hablamos de esto, entendemos que Israel fue pueblo separado de los demás pueblos. Sabemos eso. Santo es un término que en cierta manera resulta abstracto para nosotros, que nos lleva a pensar en algún piadoso, justo, generoso, pero se refiere realmente a alguien que está o algo que está apartado para un uso especial. Los muebles dentro del tabernáculo fueron hechos para el uso único del santuario. Mire, estábamos comentando hace unos días, pero realmente las personas que los hicieron jamás los volvieron a ver. Solamente en parte los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque estos muebles no son de uso común. Concluyo. Ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, significa darle a Dios lo mejor de nuestra vida, vivir apartados de las corrientes del mundo, haciendo la voluntad de Dios, agradándole a Él de la manera perfecta que nosotros podamos entender y que el Señor nos enseña. Todo lo que sucedía en el templo debe estar aconteciendo al interior de nuestra vida, porque nada inmundo debía ser presentado como ofrenda a Dios. Nosotros somos llamados a ser santos, y la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo hay en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hermano, para su consideración, espero que el Señor le bendiga grandemente y que la meditación de su palabra y de estas pobres palabras ayude en parte a que cada día seamos mejor y podamos llegar a la altura del varón perfecto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad hasta ahora con nosotros. Amén. Dios les bendiga.